reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? Había una vez un pequeño pueblo en lo profundo de los bosques, rodeado por una espesa niebla que parecía nunca desaparecer. Este pueblo, llamado Blackwood, había estado plagado de una maldición durante generaciones. Los aldeanos hablaban en susurros sobre los horrores que acechaban en la oscuridad y las sombras que se movían por la noche. La leyenda decía que un antiguo culto pagano había practicado rituales oscuros en el corazón del bosque hace siglos. El culto había invocado a un ser maligno conocido como el Devorador de Almas, que había sellado un pacto siniestro con ellos a cambio de poderes inimaginables. Como resultado, Blackwood había sido condenado a vivir bajo su yugo desde entonces. En la casa más antigua del pueblo vivía Sarah, una joven intrépida que se había mudado recientemente a Blackwood. A pesar de las advertencias de los lugareños, Sarah se sentía atraída por la historia del lugar y la maldición que lo envolvía. Decidió investigar por sí misma y descubrir la verdad detrás de los rumores. Una noche, mientras exploraba el bosque oscuro, Sarah oyó un lamento escalofriante que la hizo estremecer. Siguió el sonido hasta llegar a una clara en el bosque, donde vio una extraña marca en el suelo y un altar antiguo cubierto de inscripciones misteriosas. Sin darse cuenta, había encontrado el lugar de los rituales prohibidos del culto. Mientras observaba la extraña marca, la niebla se espesó aún más y comenzó a tomar una forma ominosa. El devorador de almas emergió de la oscuridad con ojos ardientes y garras afiladas. Sarah quedó paralizada por el terror mientras el ser se acercaba a ella. El devorador de almas le reveló la verdad detrás de la maldición de Blackwood. El culto había sellado su destino al ofrecer una víctima inocente cada generación y ahora Sarah era la elegida. El pueblo había estado protegido de su furia durante tanto tiempo, pero ahora el mal se desataría con una sed de venganza insaciable. Sarah luchó por su vida mientras el devorador de almas intentaba arrastrarla hacia la oscuridad. Desesperada, recordó una antigua leyenda sobre un artefacto mágico que podía romper la maldición. Con un último esfuerzo, se soltó y corrió de regreso al pueblo, seguida por el devorador de almas. La persecución aterradora continuó por las calles del pueblo, mientras los aldeanos dormían profundamente, ignorantes del peligro inminente. Finalmente, Sarah llegó a la casa de la anciana del pueblo, la única que sabía del artefacto. La anciana le entregó una antigua daga y le dijo que debía encontrar el punto débil del devorador de almas y atravesarlo con la daga. Sarah regresó al claro en el bosque, donde el devorador de almas la alcanzó. Después de una intensa lucha, logró encontrar su punto débil y apuñalarlo con la daga. El ser aulló de agonía y se desvaneció en una nube de niebla negra. La maldición de Blackwood finalmente se rompió, pero a un gran costo. Sarah había logrado salvar al pueblo, pero había perdido una parte de su alma en el proceso. Desde entonces, Blackwood recuperó su paz, pero las noches seguían siendo largas y los susurros de la maldición aún se escuchaban en el viento. La historia de terror de Blackwood se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. En una era olvidada, en las tierras sombrías de un reino lejano, se alzaba un convento antiguo, conocido como el Santuario de la Penitencia, envuelto en la perpetua oscuridad de un bosque encantado. Este lugar, aislado del mundo, guardaba secretos oscuros y susurros de maldiciones antiguas. La historia del convento estaba marcada por la figura de la hermana Agnès, una monja cuya devoción había cruzado los límites de la fe hacia lo sobrenatural. Se decía que Agnès, en su búsqueda desesperada por la purificación del mal en el mundo, había realizado un ritual prohibido, invocando a un ser oscuro para otorgarle poderes que ningún mortal debería poseer. Desde entonces, el santuario de la penitencia se convirtió en un lugar de terror. Los habitantes de las aldeas cercanas hablaban en voz baja sobre las apariciones y los gritos que resonaban desde el bosque durante la noche,
y como la figura sombría de la hermana Agnés se veía vagando entre los árboles, con ojos que brillaban con una luz infernal. Un joven sacerdote, el padre Damián, llegó al convento con el objetivo de investigar las extrañas historias y restaurar la paz en la región. Nada lo preparó para lo que encontraría. Al adentrarse en el santuario, se encontró con un lugar abandonado, donde el silencio era roto solo por el eco de sus pasos y el susurro del viento. Una noche, mientras exploraba las ruinas de la capilla, el padre Damián se encontró cara a cara con la hermana Agnés. Su aspecto era aterrador, su rostro, pálido como la muerte, y sus manos, retorcidas por una fuerza maligna. Ella le reveló su maldición, estaba condenada a vagar por el convento, atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, como castigo por su soberbia. La hermana Agnés confesó que la única forma de romper su maldición era encontrar y destruir el objeto de su ritual, un antiguo relicario que contenía una esencia maligna. El padre Damián, movido por compasión y deber, aceptó ayudarla. Después de una búsqueda llena de peligros y pruebas sobrenaturales, el padre Damián encontró el relicario oculto en las catacumbas del convento. En un acto de fe y valentía, lo destruyó, liberando una luz cegadora. Con la destrucción del relicario, la hermana Agnés fue finalmente liberada, su espíritu encontró la paz y el santuario fue purificado de su oscuridad. El padre Damián regresó a su pueblo, llevando consigo la historia de redención y advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida. El santuario de la penitencia se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban redención, pero las leyendas sobre la hermana Agnés y su maldición siguieron vivas en las historias que se contaban al calor del fuego en las noches frías. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. En un rincón olvidado de las montañas, se alzaba el aislado pueblo de Silverpine, envuelto siempre en una bruma perpetua. Este lugar, desconocido para muchos, cargaba con un enigma ancestral. Los habitantes de Silverpine murmuraban acerca de figuras espectrales que deambulaban entre la niebla al caer la noche. Se decía que hace eones, un grupo de monjes errantes se estableció en las montañas, llevando consigo un secreto oscuro. Estos monjes veneraban a una entidad conocida como la Sombra del Olvido, y se creía que habían realizado un ritual para obtener sabiduría eterna, maldiciendo así a Silverpine. En la morada más remota del pueblo vivía Leo, un joven valiente que había llegado a Silverpine huyendo de su pasado. A pesar de las advertencias de los aldeanos, Leo se sentía intrigado por los misterios del lugar y la leyenda que lo rodeaba. Emprendió la tarea de explorar esos secretos por su cuenta. Una noche, mientras vagaba por las montañas, Leo escuchó un canto melancólico que le heló la sangre. Siguiendo el sonido, llegó a una antigua capilla en ruinas, donde encontró símbolos arcanos grabados en las paredes. Inadvertidamente, había descubierto el santuario de los antiguos monjes. Observando los símbolos, la bruma se tornó más densa y adquirió una forma inquietante. La sombra del olvido emergió de entre las sombras, una figura etérea con ojos vacíos y una presencia abrumadora. Leo quedó inmovilizado por el miedo ante su acercamiento. La sombra del olvido reveló la verdad detrás del enigma de Silverpine. Los monjes habían condenado al pueblo a un ciclo sin fin de olvido y penumbra, sacrificando su memoria en cada generación, y ahora era el turno de Leo. Silverpine había estado atrapado en este bucle, pero ahora el ciclo amenazaba con intensificarse. Leo luchó por escapar mientras la sombra del olvido intentaba borrar su existencia. Recordando un viejo mito sobre un relicario que podía disolver la maldición, se liberó y corrió hacia el pueblo, perseguido por la entidad. La aterradora persecución se extendió por las calles del pueblo, con los aldeanos sumidos en un sueño profundo, ajenos al peligro. Finalmente, Leo llegó a la cabaña de un anciano ermitaño, el único conocedor del relicario. El ermitaño le entregó un amuleto antiguo y le instruyó sobre cómo usarlo para deshacer el hechizo. Leo regresó a la capilla, donde la sombra del olvido lo esperaba. Tras un enfrentamiento tenso, logró activar el amuleto.
La entidad emitió un grito desgarrador y se disipó en la bruma. El misterio de Silverpine se disolvió, pero a un alto precio. Leo había salvado al pueblo, pero a cambio, parte de sus recuerdos se perdieron para siempre. Desde aquel día, Silverpine recuperó su claridad, pero las noches seguían siendo frías y los ecos del olvido resonaban entre las montañas. La leyenda de Silverpine se convirtió en un aviso para aquellos osados que buscan desentrañar lo desconocido. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. En un rincón olvidado del mundo, se alzaba el pueblo costero de Marlowe, siempre envuelto en la bruma del mar y el misterio. Marlowe, conocido por sus antiguas leyendas marinas, había sido el hogar de pescadores y sus familias durante generaciones. Las historias de los lugareños estaban llenas de relatos sobre criaturas del abismo y barcos fantasmas que surcaban las aguas en noches sin luna. La leyenda más famosa de Marlowe hablaba de un barco llamado el Errante Silencioso, que según cuentan, desapareció en una noche tormentosa hace siglos, llevándose consigo un tesoro maldito. Se decía que el capitán del barco, consumido por la avaricia, había hecho un pacto con entidades marinas a cambio de riquezas eternas, maldiciendo así al barco y a su tripulación para vagar eternamente por los mares. En una humilde cabaña cerca del muelle, vivía Leo, un joven valiente y curioso, recién llegado a Marlowe. Intrigado por las antiguas historias y desoyendo las advertencias de los ancianos del pueblo, Leo se propuso descubrir la verdad detrás del Errante Silencioso. Una fría noche, mientras caminaba por la costa, Leo escuchó un canto melancólico que venía del mar. Siguiendo este llamado, se encontró frente a la aparición del Errante Silencioso, emergiendo de la niebla como un espectro. A bordo, vio figuras fantasmales que parecían repetir eternamente sus tareas. El capitán fantasma, al notar la presencia de Leo, le reveló el secreto de la maldición. La única forma de liberar sus almas era devolver el tesoro maldito al lugar de origen, en lo más profundo del abismo marino. Leo, movido por la compasión y la aventura, aceptó la tarea. Armado con un antiguo mapa y una brújula que le entregó el capitán, Leo se embarcó en su peligrosa misión. Navegó a través de mares tormentosos y corrientes traicioneras hasta llegar al lugar marcado en el mapa. Al sumergirse, Leo encontró el tesoro y, luchando contra las corrientes y criaturas del abismo, logró devolverlo a su lugar de origen. Al hacerlo, una luz brillante iluminó las profundidades, y el Errante Silencioso y su tripulación encontraron por fin la paz, desvaneciéndose en la luz. Al volver a Marlowe, Leo fue recibido como un héroe. Había liberado al pueblo de la sombría leyenda que lo acosaba. Desde entonces, las aguas de Marlowe se tornaron más tranquilas, pero las historias del valiente joven y el barco fantasma se convirtieron en un nuevo capítulo de las leyendas del pueblo. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.